Hoy creo que los voy a descrestar. Es un tema que creo que nadie sabe de qué se trata. Pero pues me van a decir que sí, pues porque sí, ¿no? Y lo bueno de este tema es que, como me pasa muchas veces, es que yo no escojo el tema y no que el tema me escoge a mí. Entonces el tema es, debo apretar un amigo, se llama el apego. Ninguno lo conoce, nadie ha oído hablar de él, ¿o sí? Sí, ya estuvo esto listo. Ya estuvo esto listo. Chicos, el apego es el tema de hoy. Como les dije, pues rico cuando no es uno el que escoge el tema, sino que el tema lo escoge a uno, porque dice una frase por ahí muy linda que si uno quiere aprender algo o quiere saber de algo, uno lo debe de leer. Que si quiere como conocer un poquito más y aprender de ese algo, pues lo tiene como que ya practicar. Pero que si uno en realidad lo quiere como dominar, pues la mejor manera es como enseñarlo, porque uno para enseñarlo tiene que hacer como la tareita como de entender bien lo que está estudiando y lo que está mirando. Entonces pienso que si ese tema lo escogí a mí es porque debe tener una tarea pendiente ahí. Entonces igual la intención es como que entendamos que el apego es una emoción y que cuando todos pusimos esa cara de que lo conocemos es porque todos sabemos de qué se trata. Es una emoción que es natural y universal. No hay ningún ser de ninguna clase, ningún género, de ninguna raza, ni con ninguna característica especial que diga que no sabe qué es el apego. Lo que difiere es, digamos, por su entorno, por su educación y por su nivel, puede ser como diferentes clases de apego. Pero cuando comenzamos a mirar este librito que se llama, tiene un título muy lindo que se llama Caminos seguros para el éxito en la vida y la realización de Dios, de nuestro maestro Samishivana. Y él comienza inmediatamente cuando habla del apego, dice muy claro, el apego hacia los objetos es universal, nadie escapa de eso. Entonces cuando ya sabemos que es universal, entonces no tenemos problema porque todos sabemos de qué estamos hablando, de qué se trata, de qué es una emoción. Y a veces en yoga, cuando estamos empezando a practicar, tenemos una tendencia a empezar a ver a las emociones como unos enemigos. Entonces nos damos como un poquito de palo porque sentimos miedo, nos damos un poquito de palo cuando nos da rabia, nos da un poquito de desespero y de angustia cuando reconocemos el apego. Y lo que tenemos que tener claro es que si son emociones, están ahí en la naturaleza del ser humano, tiene que cumplir una función, están para un porqué y un porqué. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Es como transformarlas que son negativas, mantenerlas como en el estado natural, en la proporción, en el equilibrio, que es de lo que nos habla el yoga. Entonces, ¿cuándo se origina el apego? ¿Qué origina el apego? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién diría que cuál es el origen, el punto de donde parte el apego? El miedo. Puede ser el miedo. La identificación. La identificación, sí. El deseo. El deseo. El deseo está muy ligado con él. Pero resulta de que el apego tiene un objetivo y una tarea que cumplir. Esa tarea la cumple en el momento en que nacemos. Ahí empieza a formarse el apego. Porque el apego se necesita como un estado de seguridad, de protección. Entonces lo primero que hace un bebé cuando nace es empezar a demandar, está empezando a demandar unas situaciones que necesitan ser atendidas. Y la primera demanda que hace es la de alimento. Entonces la de alimento la hace la mamá. Pero ¿qué pasaría si la mamá en ese momento no pudiera o faltara? ¿Qué haría ese bebé? Si igual él necesita vivir. Entonces se transforma ese apego a la persona que le supla esa necesidad. Después está el apego al afecto, entonces necesita que lo protejan, que lo acaricien, que lo quieran, que si tiene frío lo arropen. Entonces digamos que los primeros días de vida, ese apego puede ser hacia quien me supla, eso que es como tan elemental, como tan primario, es como tan básico. Y luego eso cuando medida que va avanzando se va como transformando. Entonces podemos empezar a ver, por ejemplo, los niños empiezan a demandar como ciertas cosas y las mamás empezamos a darles unos códigos. Es que no se puede dormir sin la cobija. Pues el niño no me dijo nunca que necesito la cobija, yo empecé como a ponerle un código a eso cuando yo le pongo, pero en realidad es porque el bebé lo asocia a ese momento de afecto, de abrigo, y yo ya codifiqué que sin la cobija el bebé no se puede dormir. ¿Y qué problema si lavo la cobija?
pues ese día el niño no duerme, no se queda quieto, no se queda tranquilo. Entonces uno empieza como a codificar, uno empieza a tener como unas demandas y uno empieza como a suplir. Entonces digamos que el apego en sentido de supervivencia es necesario. Y ahí en ese sentido aparece otro componente. Cuando uno nace y la mamá, mejor dicho, cuando la mamá tuvo su parto, el organismo inteligentemente produce dos hormonas, que son la oxitocina y la prolactina. Entonces la oxitocina, digamos, es como esa encargada de que el útero haga esas contracciones y que tenga un parto pues en lo posible fácil y llevadero. En ese sentido hace una tarea muy lindas las doulas, porque son como ese acompañamiento de que ese momento del parto sea amoroso, sencillo, y que aunque esa hormona haga su tarea, pues el ambiente y el estrés como que está como en el exterior, sea lo más tranquilo posible para el bebé. Después viene la prolactina, que es la encargada de que aparezca el alimento para la mamá poder pues como amamantar al bebé. Pues están esas dos hormonas que inmediatamente se le transmiten también al bebé. Entonces digamos que todos tenemos esas sustancias, la oxitocina y la prolactina, pero por ejemplo en el caso de las mamás, por el instinto, por las mujeres, por el instinto materno, digamos que tiene una presencia más alta que en los hombres. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si no tuviéramos la oxitocina? La oxitocina se llama la hormona del amor. Entonces el apego no es un problema. El apego se convierte en un problema que enseguida lo vemos porque es cuando empieza a desviarse. Pero si nosotros no tuviéramos el sentimiento del amor, entonces seríamos seres como unos palos, o sea, no sentiríamos compasión, no nos daría dolor ni tristeza por algo. Entonces en realidad el apego como tal se necesita, porque eso es lo que me permite a mí sentir empatía hacia otro, sentir que el otro está en mí, yo estoy en él, y que yo quiero, en cierta manera, me pongo en los zapatos de él en un momento de sufrimiento, en un momento de angustia. Entonces, si no, seríamos como palos secos, que no sentiríamos nada, nada nos movería. Entonces, cuando están esas dos hormonas, la oxitocina y la prolactina, están haciendo una tarea. Y después viene otra hormona que la produce las glándulas suprarrenales, que es el cortisol. Y el cortisol se encarga, por ejemplo, de mantenerme a mí en alerta en estados de estrés. Entonces digamos que, por ejemplo, cuando un bebé, digamos si lo dejáramos llorar y llorar y llorar y llorar, ¿él qué sentiría? Pues abandono, tristeza, frustración. Entonces digamos que esa hormona se dispararía, porque eso es una alarma que le está diciendo a él: estás solo, estás desprotegido. Entonces esas sustancias siempre están en el cuerpo, están ahí. ¿Dónde se empieza a complicar la cosa? La cosa se empieza a complicar porque entonces empezamos a crecer y empezamos, digamos que los primeros añitos, uno empieza a reconocer muy claro su entorno, entonces su familia, y se siente muy cómodo con ellos. Y ya no basta con que cualquiera me abrace y cualquiera, sino que quiero que me abrace las personas que yo reconozco de mi entorno. Yo no asumo que ese cariño, que ese afecto me lo pueda dar alguien externo. Y vemos, por ejemplo, que los niños ya se empiezan a poner al añito ya esquivos, que uno los va a coger porque provocan pues amasarlos, y ya ellos no, porque usted quién es, usted no es de mi entorno. Ellos se están poniendo en ese momento en estado de defensa. Y si a un niño ya de esa edad uno lo separara por largo tiempo de esos afectos que tiene cercanos, es como romper un lazo, porque él inmediatamente siente que algo que le proporcionaba unas necesidades ya no está, entonces empieza como a romper, y ahí es donde empieza como el apego. Entonces el cuerpo, muy inteligente, empieza a asociar que lo que yo demando, encuentro que hay algo que me lo da, y cuando eso algo que me lo da me proporciona eso que yo estaba pidiendo, entonces el cuerpo se siente tranquilo. Pero al ratico empieza otra vez a jugar otro poquito de otra cosa, entonces empiezan como los deseos. Entonces digamos el bebé con un juguete en el momento que uno se lo da, y ahí es donde empieza como a jugar la correcta educación emocional, que no es tampoco para darnos palo ni ahora decir: es que mi mamá se equivocó, se descachó con la educación que me dio a mí, es que eso pues, yo no podía llorar porque no me cargaba, o yo no lo podía, sino que uno empieza, como les decía ahora, a tratar de suplir esas necesidades de acuerdo como a lo que uno entiende. Entonces uno empieza como con el niño y empieza uno como ese jueguito: ¿será que esto es mucho o es muy poquito? ¿Será que le falta o le quito? Entonces como ese jueguito, y simplemente uno va tratando de que esa persona crezca emocionalmente lo mejor posible con las herramientas que uno tiene y con lo que uno va entendiendo. Pero el medio empieza a hablarle de otras cosas y nos empieza a decir que el abrazo de un amigo es muy rico, porque eso también mantiene la oxitocina ahí, eso se siente muy bien, y conversar con los amigos, o estar en un ambiente chévere, o disfrutar en general de todas las cosas buenas de la vida. Y el ego empieza a hacer su tarea, a hacer su trabajo para que todo lo que me proporcione placer, yo lo busco.
y todo lo que me quite ese placer o que sea que me molesta, que me produce dolor, inmediatamente. Entonces en sánscrito hay dos palabras para eso, raga, que es el deseo, y dvesha, que es como la aversión, lo que yo quiero tener como lejos. Entonces ahí empieza el apego a funcionar. Yo me apego a todo lo que me proporcione bienestar, gusto, tranquilidad, porque ya eso va quedando, va formando como unos surquitos y ya el cuerpo va codificando muy bien, se dispara esa hormona que está ahí, está trabajando y está proporcionándole eso. Y todo lo que me esté quitando como esa posibilidad de sentirme bien, de sentirme a gusto, de sentirme contenta, pues inmediatamente yo lo rechazo. Entonces viene otro amigo a entrar a jugar ahí. Cuando yo sé que eso que me está proporcionando placer, gusto, satisfacción, hay algo que me lo pueda quitar, aparece otro amigo que no conoce el miedo. Aparece el miedo y ya inmediatamente empieza a identificar patrones. Que cosas, por ejemplo, no me van digamos por ejemplo en el caso de lo del bebé, entonces si la mamá no va a estar o se pierde un momentico, ya empieza a sentir como esa angustia. Y eso empieza a crecer en otras cosas. Y entonces yo le empiezo a asociar, por ejemplo, que yo tengo mi casa y mi casa me proporciona abrigo, tranquilidad, es mi entorno, es mi espacio, y yo empiezo ya a sufrir de paranoia, pues qué le podría pasar a mi casa si tiembla, o si de pronto se quema, entonces por eso venden los seguros de vida, para que usted esté tranquilo, seguro, se vaya para donde quiera y todo está bajo control, y para que no le pase nada al carro, y el seguro de vida para que usted se vaya para donde quiera, o sea, todo lo que nos brinde esa seguridad es lo que empezamos a buscar. Y entonces ya ese apego, que inicialmente era de supervivencia, y que es lo que nos permite tener como el criterio de qué necesitamos para vivir, se convierte ya en un monstruo que empieza como a crecer porque empieza a demandar ya cosas que ya no son tan necesarias, pero que yo siento que las necesito para vivir. Y ya le empieza que ya a mandarme todo el tiempo mensajes. Entonces, ahí entra a jugar un poquito qué hace la yoga con esa parte, o sea, ¿qué hace la yoga con esa situación? Resulta que parejo con todas esas glándulas que están fabricando esas hormonas, como les decía, el cortisol, las suprarrenales, por ejemplo en el caso de la oxitocina que se encarga el hipotálamo, es una que se llama la pituitaria, y la pituitaria es la que se encarga de segregar esa hormona. Entonces, cuando yo empiezo al cuerpo y a lo que me está pidiendo la mente y el ego a proporcionarle eso, esos niveles de oxitocina se van como elevando, se mantienen como elevaditos, pero cada vez me está pidiendo más, porque es una sensación rica, o sea, lo que uno siente cuando uno está con alguien que uno quiere es muy bueno. Entonces ya me empieza como a demandar de que ya no es un ratico, sino que tiene que ser 2 raticos, y yo se lo voy proporcionando. Entonces todo el tiempo me está leyendo, para yo mantener ese nivel de oxitocina que quiero, necesito eso. Pero si yo entiendo que es que el equilibrio puede funcionar, es donde entra, o que puede funcionar, no, que tiene que funcionar, es donde entra nuestra querida yoga a hacer su trabajo. Parejo con todas esas glándulas están todos esos canales energéticos, entonces cada glándula está como correspondiente como con un canal energético. Entonces digamos que por ejemplo en el caso de los suprarrenales, que está aquí como en el plexo solar, está el Manipura Chakra. Entonces ahí está ese, mandando también como esa cosa como de energía, y digamos en momentos como cuando yo hago digamos la pinza, o todos estos ejercicios que me permiten como doblarme, cuando hacemos como la cobra, o hacemos por ejemplo el arco, están todas estimulando como esta parte de acá. Entonces lo que permite es que desde la práctica de la yoga, esas suprarrenales estén siempre como mandando la medida exacta que yo necesito para mantener el cortisol, los niveles de estrés controlados. El estrés no es que sea un enemigo, porque el estrés me avisa que yo tengo que estar alerta frente a algo. ¿Cuándo se vuelve el enemigo? Cuando yo estoy con un nivel más alto de cortisol del que mi cuerpo necesita, entonces estoy estresada ya por todo, no por lo elemental y por lo necesario, sino por todo. Entonces digamos que en esa tarea empieza el hígado a crear, las suprarrenales, a crear el nivel de cortisol que yo necesito. Igual pasa con la que está, la pituitaria está como que, voy a más o menos a explicarles, yo no soy médica, más o menos como lo que uno entiende. Si yo fuera a colocar como una varillita aquí por dentro y otra acá, donde se encuentran esas dos, ahí están. Entonces por eso en la meditación procuramos mucho como llevar toda la concentración como en ese puntico, porque es lo que más estimula la producción exacta de esas hormonas.
de la oxitocina, o sea, la meditación o los ejercicios que hacemos, por ejemplo, que son de inversión, porque llevan muchísima, irradian muchísima sangre al cerebro. Entonces, por ejemplo, paro de cabeza, sarvangasana, el pez, porque tengo que llevar como toda la colmilla hacia atrás. Entonces, en esa medida, cuando uno empieza a encontrar esos beneficios, los experimentamos. Pero cuando terminamos de hacer la práctica, ¿cómo nos sentimos? Plenos. ¿Y por qué nos sentimos plenos? Porque el cuerpo nos está diciendo que para nosotros estar bien, no necesitamos sino trabajar a nivel interno, que todo esté bien. Es decir, lo hablamos esta semana, Durga y yo, que un masaje es muy rico, pero con todo lo rico que es un masaje, no se siente igual como cuando termina la práctica de yoga. Y uno puede comerse un helado y es muy rico, pero no es lo mismo como cuando termina una práctica de yoga. Porque la práctica lo que nos está diciendo es que yo no necesito poner esa necesidad de esas glándulas en ese lado. Y no quiero decir con eso, que lo hemos conversado muchas veces, que es que eso sea malo. Es malo cuando yo pienso que ya eso es lo único que me puede dar Felicidad. la felicidad. Entonces yo pongo todo como en esos ejemplos. Yo voy a aprovechar aquí para hacerle un homenaje a mi padre, porque ya no está, y yo en mi ignorancia de niña, él tenía una cosa muy particular, que mi familia siempre ha tenido gente que está por fuera. Entonces venían a pasar vacaciones y no faltaba pues que no hubiera la visita en la casa. Y entonces se iban los abuelos y yo lloraba. Se iba el tío y yo lloraba. Y mi papá decía una cosa, ahora ya la entiendo. Él decía, aquí no estorba que llega ni hace falta el que se va. Pues una sabiduría empírica, porque así debe de ser. Qué rico, yo puedo estar bien con una persona, pero si se tiene que ir, bueno, está bien. Yo estoy en este trabajo, pero si veo que mis posibilidades son mejores en otro lado, me voy. Y alguna gente podrá decir que es mejor un mal matrimonio que una buena separación. Pues no, o sea, si estoy con una persona es para estar bien, y si no, pues entonces no. Pero cuando yo pongo toda esa necesidad de afecto en la otra persona, esa persona me dice que no, entonces es cuando yo vengo y le digo, no, lo que quiera, mejor dicho, yo hago lo que me digas, pero por favor no me dejes, yo sin ti me muero. Y empiezan ya las otras adicciones, que ya son a un nivel ya de apego más elevado, porque también me están proporcionando algo, pero cada vez me demandan más y más y más. Entonces, hay una tareita que es entendiendo que el apego es una emoción que inicialmente se necesita para eso, para tener la seguridad, para tener el estado de supervivencia, y que ya la dejo que se desborde cuando ya pienso de que tengo que poner todo lo que yo necesito ser en eso otro. Entonces tengo que empezar ahí con ese discernimiento. ¿En qué cosas yo estoy poniendo y centrando que no puedo ser feliz, no puedo estar tranquila, no puedo vivir si yo no tengo X cosa? Yo no puedo, no, ¿qué tal yo irme del trabajo? No, ¿qué tal yo cuando los hijos crecen, por ejemplo? O ¿qué tal pues si mi pareja en un momento toma una decisión y me dice chao pescado? Entonces, es entender, sí, no es que seamos un palo seco y que eso no nos duela, por eso la palabra de duelo viene de ahí, que lo que nos causa dolor, se entiende, nos tiene que causar dolor porque era algo a lo que estábamos haciendo un hábito, nos estábamos acostumbrando, pero es simplemente entender eso. Y para eso hay una palabra que se utiliza en sánscrito que se llama vairagya. Y vairagya es, me encanta como la traducción, porque ¿qué diríamos nosotros que es lo contrario de apego en español? Desapego. Desapego, eso. Y por ejemplo en sánscrito esa palabra no está. Y no está porque desapego es como cuando ya uno asocia a la persona, ay, este está como tan frío, este como tan, que nada le importa, le da lo mismo Shana que Juana, pues ese no. Entonces en sánscrito ese vairagya quiere decir es no apego. Es decir, está el sentimiento, pero yo le digo no cuando le tenga que decir. Entonces no es como que, pues no me importa, no, sí me importa, pero igual si lo tengo que asumir, simplemente lo asumo. Y en la medida en que los apegos míos sean más, digamos, suaves, más tranquilos, ese mismo tamaño es el duelo. ¿Qué es lo que hace que un duelo a veces sea tan traumático? Cuando están esos apegos y esos lazos tan fuertes, o sea, que ya la persona de verdad literalmente había puesto que su existencia, sin ese ser, sin ese trabajo, sin esa condición, ya no era. Vienen los estados de depresión, vienen los estados de angustia,
y empieza uno a llenar esos vacíos con otras cosas, eso ya se va volviendo como toda una entonces, entendiendo que el apego es una emoción que está, ¿cuándo es que es el curso de Ayurveda? ¿Cuándo comienza? Hoy. Del poblado. Hoy. Entonces en el Ayurveda hay una parte muy linda que habla del cuerpo, el cuerpo astral. Entonces invitación ahí porque aprovechan, que profundizan un poquito más. Las emociones están ahí como en el cuerpo astral, cumplen esa función. Y hay que simplemente como conocerlas, abrazarlas, entenderlas y saber que si yo tengo viveka, tengo el discernimiento, el conocimiento de qué y en qué estoy poniendo yo mi felicidad, y se me olvida de que yo soy Ananda, dicha absoluta, Dios está en mí, todo lo que necesito está en mí, y todo lo que esté a mi alrededor, bienvenido sea. Lo quiero, lo cuido, lo disfruto. No quiere decir que si yo tengo una casa que ha sido producto de mi esfuerzo, echémosle candela porque estoy tan desapegada, o sea, pues no se trata de eso. La cuido, la disfruto, entiendo de que es un lugar que me proporciona abrigo, y simplemente entiendo de que la administro, que me fue prestada mientras estoy acá, y que en el momento que por cualquier circunstancia, la vida todo el tiempo está haciendo juegos, cualquier circunstancia que me ponga la vida, yo simplemente podría decir, puedo seguir adelante. ¿Por qué? Porque tengo lo principal, me tengo a mí misma y tengo a Dios en mí, y con eso uno simplemente puede seguir avanzando y volver a construir. Y en ese sentido los animales nos dan mucho ejemplo, o sea, si uno le quita el nido a un pajarito de un lugar, simplemente, pues él viene muchas veces, sigue viniendo, hasta que se da por nada, si es que me quitaron de aquí, hace las ramitas en otro lado, porque él lo necesita el nido como tal para hacer una tarea, una función, pero no tiene que ser este nido, ni solo es, no, pues simplemente no se pudo aquí, listo, chao. Entonces lo mismo con las relaciones, o sea, uno entender las relaciones que a uno le aporten, lo enriquezcan, estar ahí, muy rico. Se tiene que ir mi amigo, se fue mi amigo, que te vaya bien, bendiciones. Crecieron los hijos, van a hacer su camino, toda la bendición, la realización, toda la luz y chao. Y entender que no dejar convertir esos apegos en una enfermedad, porque se puede convertir en una enfermedad. En la medida en que yo pienso que es eso y solo eso, me estoy perdiendo de mi riqueza, de la verdadera posición que tengo. Y para terminar, porque aquí hay compañeros que van a hacer el profesorado, entonces les voy a facilitar un punto del examen. En el libro de Vasista, es el maestro y está hablando con Rama, con su discípulo, y está hablando de cuáles como los procesos del camino espiritual de un aspirante. Entonces está la que llaman las 7 búbicas, ¿no? En eso que yo les conté. Las estudian, pues que es un punto fijo en el examen. Las 7 búbicas, el primero de ellos está Subecha, y Subecha habla como de el anhelo de la verdad. Y el anhelo de la verdad, por eso estamos en un satsang, porque somos todos buscadores de eso. Entonces primero hay que tener uno eso, anhelo de la verdad. Y como parte de ese anhelo de la verdad, entonces viene viveka, discernimiento, viene vairagya, el no apego a las cosas, y viene la otra que se llama chansampat, que esa es muy especial, porque esa tiene 6 virtudes, y una de esas 6 virtudes habla de que yo tengo unos elementos que me están como mandando información. Entonces, por ejemplo, ¿qué me ayuda a mí a mantener y alimentar el apego? Pues los sentidos, porque entonces qué rico oír la música que está sonando allí, qué rico comprar lo que están ofreciendo allí, qué rico tocar lo que tengo acá. Entonces son todos los sentidos que me están. Entonces una de las tareitas es que si yo ya sé que a mí, por ejemplo, supongamos en el caso de la persona que es diabética, y le dicen que tiene que empezar a dejar el azúcar, aunque yo le recomendaría que haga la pinza, para que active la insulina, pero que tiene que dejar el dulce. Entonces, y ella sabe, tiene ya rayoncito ahí, por Dios, pero es que yo no puedo vivir sin el chocolate, yo no puedo vivir sin el helado. Es una de las tareas que está en esas virtudes de Chansampat, es, si yo sé que es a lo que me tengo que retirar, pues hombre, si yo voy por el supermercado y me tongoneo por la sección de chocolates y helados, ya perdí el año. Luego vaya por las verduras, por están los plátanos, para que se empiece. Entonces, como desconectar un poquito los sentidos de eso que me está jalando. Entonces, en la medida que yo empiece a ver que tengo esas relaciones que me están como el apego, caramba, ya no pasa el fin de semana, ya tiene que ser, ojalá que haya puente para que el fin de semana sea más largo. Entonces, empezar como a mirar eso, tener como ese control. Si ya tengo el discernimiento, ya lo tengo claro, la meditación, la concentración,
manteniendo el control de los sentidos como en su lugar, todo lo que me esté como proporcionando en exceso de lo que yo en realidad necesito, es lo que tengo que empezar como a observar, como les digo, sin darme látigo, simplemente con desapego también. Y ese ejemplo nos lo da Arjuna en el Bhagavad Gita, que le enseña a Krishna, a Arjuna, que la mejor tarea que podemos hacer para entrar en ese no apego es el karma yoga, el servicio desinteresado, cuando yo estoy haciendo algo sin esperar que siempre de ese algo tenga que salir un fruto. A veces nos apegamos a los elogios, nos apegamos a los títulos, o sea, el apego no es solamente material, nos apegamos a que nos digan cosas bonitas, siempre estamos esperando el reconocimiento cuando hacemos algo. Entonces lo primero es simplemente saber que cumplimos con nuestro deber, ponerle toda la intención, todo el corazón y toda la devoción, y que simplemente el universo se encargue de que ese fruto kármico en algún momento vuelva a aparecer y a renacer de otra forma. Y el Krishna le dice a Arjuna: haz la acción renunciando a sus frutos. Y es eso, hacer lo que tengamos que hacer, querer a los que tenemos que querer a nuestros papás, querer a nuestros hijos, porque ese es nuestro deber. Entendiendo que los queremos, sin pensar de que porque los queremos, cuidadito me deja, pues yo todo lo que lo he querido, pues, o sea, no, entonces no es esa no es la intención, o sea, lo quiero y lo que tengo lo cuido y lo valoro, pero simplemente tratando de ir cada vez más suelto. No es fácil, yo no estoy diciendo que eso sea fácil, pero en la medida que tengamos eso, la semillita del discernimiento para entender esa tareita, pues la vamos haciendo. Y en ese sentido nos ayuda muchísimo la práctica de yoga, porque entonces mantenemos esos niveles de esas hormonas en su punto, en su nivel. Entonces sentimos que esa sensación que yo termino después de una práctica me la da solamente eso. Entonces ¿yo qué hago? Estoy tranquila. Esa es como la invitación. Acuérdense pues que ya les di un punto del examen. Bueno, Ontaksan.